Angie Ortiz Timoteo. Listo, muy bien. Ahora sí. Muy bien, comenzamos con nuestra clase. A ver, en unos momentos voy a ampliar la diapositiva, voy a proyectar la diapositiva, no se preocupen. Listo. Vamos a comenzar con la sexta clase que nos toca el día de hoy. En esta sexta clase vamos a hablar acerca de los corticoides. La semana pasada ya hemos estado conversando sobre los corticoides y hemos visto pues que los corticoides vienen a ser la imitación del cortisol, ¿correcto? Los corticoides vienen a ser fármacos que imitan al cortisol. Ese es un corticoide. Entonces, vamos a ver. Los corticoides son análogos del cortisol. ¿Qué significa ser análogo de cortisol? Análogo de cortisol significa que trabaja como el cortisol, pero no es cortisol. Recuerden eso. Muchas veces ustedes a lo largo de las clases de farmacología van a escuchar a decir análogo, análogo de tal, análogo, análogo, análogo. Entonces, cada vez que escuchen análogo, análogo es una sustancia que trabaja como tal cosa, pero no es. Por ejemplo, acá dice análogo de cortisol. ¿Qué significa? Que es una sustancia que trabaja como el cortisol, pero no es cortisol. Entonces recuerden ese detalle de los corticoides. Trabajan como cortisol, pero no son cortisol. Es un fármaco liposoluble. ¿Por qué decimos que es liposoluble? Porque se supone que estos fármacos están fabricados con colesterol. Estos fármacos derivan del colesterol. Entonces, como derivan del colesterol estos fármacos, se supone que estos fármacos van a ser liposolubles. Entonces, cuando el fármaco va a ser liposoluble, nosotros sabemos que ese fármaco va a ser capaz de meterse por cualquier membrana. Los fármacos liposolubles, recuerden que son fármacos que pueden ingresar por cualquier lado de la membrana. ¿Por qué? Porque utilizan el transporte pasivo. Recuerden, fármaco liposoluble. Y también, como es liposoluble, estos fármacos pueden ingresar por cualquier membrana del cuerpo. Es decir, estos fármacos pueden atravesar las barreras fisiológicas del cuerpo y también tienen la capacidad para acumularse dentro de nuestro organismo. Esos son los fármacos liposolubles. ¿Entendido? Así que revisen por favor lo que hicimos en la primera unidad para que puedan entender mejor esto. ¿Qué más? Los corticoides pueden cruzar cualquier membrana o barrera. Sí, ya les dije. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Se acumulan en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Realizan la acción tipo permicio. ¿Qué significa la acción tipo permicio? Acción tipo permicio significa que estos corticoides entran a nuestro cuerpo y tienen que transformarse en otra sustancia. A eso es lo que le llamamos la acción tipo permicio. Cuando entran a nuestro cuerpo y se tienen que transformar en otra sustancia. Cuando los corticoides ingresan a nuestro cuerpo, van a entrar a la sangre y a eso le llamamos la absorción. ¿Qué es lo que van a hacer los corticoides? Siempre van a viajar por la sangre buscando la zona de inflamación. Los corticoides entran a nuestra sangre y lo que van a hacer es buscar dónde está la inflamación. ¿Okay?
¿Dónde está la inflamación? Eso es lo que buscan los corticoides. Van a llegar hasta la célula afectada, llegan hasta la célula afectada y ¿qué va a ocurrir? Ingresan a la célula por transporte pasivo, van a ingresar al citoplasma, ingresan al citoplasma de la célula y dentro del citoplasma se van a chocar con una sustancia llamada agua, porque recuerden que el citoplasma está formado de la mezcla de agua con proteínas. La agua con proteínas, ese es el citoplasma. El citoplasma, ojo, el citoplasma se supone que contiene agua. Entonces, cuando el corticoide entra al citoplasma, recuerden que el corticoide es liposoluble, es decir, el corticoide tiene grasa. Entonces, como el corticoide tiene grasa, esa grasa choca con el agua del citoplasma y grasa con agua no pueden avanzar. Entonces, ahí el corticoide tiene problemas. ¿Por qué? Porque no va a poder avanzar por el citoplasma. Dentro del citoplasma, ojo, repito, el corticoide no puede avanzar, el corticoide no puede viajar. ¿Por qué? Porque el corticoide es liposoluble, el citoplasma tiene agua. Entonces eso va a generar un problema. Fíjense acá. Acá yo les he puesto un gráfico de lo que vendría a ser una célula y ahí en la célula estoy colocando la membrana celular, ¿okay? Que es la primera estructura de la célula, la membrana celular, ojo, y después de la membrana celular vamos a tener citoplasma y el núcleo. Fíjense, de pronto en el cuerpo va a ocurrir una lesión. Entonces, esta lesión, ¿a dónde va a llegar? Esta lesión va a llegar hacia la membrana celular. Entonces, ahí el paciente va a sentir la lesión. ¿Qué va a suceder entonces? Al paciente le vamos a dar corticoide. El corticoide va a viajar por el cuerpo y va a buscar dónde está la lesión. En este caso, va a buscar dónde está la inflamación. El corticoide encuentra la célula que ha recibido la lesión. ¿Qué hace el corticoide? El corticoide, como es liposoluble, va a atravesar la membrana celular con toda facilidad. Entonces, fíjense cómo el corticoide cruza la membrana celular y el corticoide, por lo tanto, aparece dentro de la célula. Ahí, cuando el corticoide entra a la célula, el corticoide va a tener problemas. ¿Por qué va a tener problemas? Porque se supone que este corticoide, al entrar a la célula, choca con el citoplasma. Y el citoplasma, como tiene agua, no permite que el corticoide siga avanzando. ¿Entendido? Ahora, para continuar, el corticoide entonces necesita pues viajar por el citoplasma de la célula. Ahora, el corticoide, como es grasa, no puede viajar por el citoplasma de la célula. El corticoide va a necesitar unirse a una proteína transportadora, ojo, se va a unir a una proteína transportadora que se encuentra en el citoplasma de la célula. Esta proteína transportadora se denomina transcortina. La transcortina es la proteína que va a coger al corticoide y la transcortina le va a ayudar a viajar por la célula. Y se supone que de esa manera el corticoide va a poder viajar por el citoplasma de la célula y el corticoide llegará hasta el núcleo de la célula. ¿Ok? El corticoide va a llegar hasta el núcleo de la célula. Recuerden eso. A ver, fíjense acá. Nosotros tenemos al corticoide, ¿ya? Bueno, primero, la célula que ha recibido la lesión. Ya, perfecto. La célula recibió la lesión. Le damos corticoide a este paciente, el corticoide entra a la célula. El corticoide se choca con el citoplasma, que es agua. Entonces el corticoide solito no puede viajar. ¿Qué tiene que hacer el corticoide?
El corticoide se tiene que unir a una proteína llamada transcortina. Y esta transcortina va a llevar al corticoide hasta el núcleo. Y ese es el trabajo que hace la transcortina. La transcortina lo único que hace es llevar al corticoide a través del citoplasma, lo conduce hasta el núcleo. ¿Okay? Entonces el corticoide llega al núcleo. Cuando el corticoide llega al núcleo, ojo, ¿qué es lo que va a suceder? El corticoide entra al núcleo, cruza la membrana nuclear, ¿y qué pasa? El corticoide se convierte en una nueva sustancia. ¿En qué sustancia se convierte el corticoide? El corticoide se va a convertir en lipocortina. La lipocortina, ojo, la lipocortina es el corticoide que va a trabajar en la célula humana. Recién cuando el corticoide se convierte en lipocortina, el corticoide puede trabajar en la célula humana. Recuerden ese detalle. Entonces, vemos el gráfico. A ver, la lesión que llegó a la célula. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que el corticoide llega hasta el núcleo. ¿Quién lo trajo? Lo trajo la transcortina. ¿Y qué hace la transcortina? Suelta el corticoide y lo deja solito. Y la transcortina se va otra vez hacia el citoplasma. Entonces, este corticoide, ¿qué va a hacer? Este corticoide entra al núcleo, cruza la membrana nuclear y el corticoide aparece dentro del núcleo. Dentro del núcleo, este corticoide lo que va a hacer es transformarse en lipocortina. Fíjense ahí. Y la lipocortina, ella recién sale del núcleo y la lipocortina va a ir hasta el lugar donde está la lesión. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el corticoide llega hasta el lugar de lesión. ¿Entendido? Pero el corticoide, para que trabaje, ha tenido que entrar al núcleo de la célula y dentro del núcleo de la célula, el corticoide se convierte en lipocortina. Y recién, cuando se convierte en lipocortina, el corticoide puede salir, ojo, del núcleo y va a ir a trabajar hasta la zona de lesión. Cuando la lipocortina sale del núcleo, la lipocortina va a viajar hasta llegar a la zona donde está lesionada la célula. ¿Y qué hace la lipocortina? La lipocortina va a buscar desesperadamente a una enzima llamada fosfolipasa A2. Ojo, fosfolipasa A2. ¿Entendido? Fosfolipasa A2. Recuerden eso. La lipocortina llega hasta la zona de lesión y la lipocortina, ¿qué es lo que hace? Busca a la fosfolipasa A2. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? La lipocortina bloquea a la fosfolipasa A2. La lipocortina anula a la fosfolipasa A2. Por lo tanto, cuando la fosfolipasa 2 es anulada, la fosfolipasa 2 ya no trabaja. ¿Cuál era la función de la fosfolipasa 2? Eso vimos la clase pasada. La función de la fosfolipasa 2 es la de sacar al ácido araquidónico que está en la membrana celular. Sacar al ácido araquidónico que está entre los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, la lipocortina, ¿qué es lo que hace? Bloquea a la fosfolipasa 2. ¿Entendido? Bloquea a la fosfolipasa 2. Por lo tanto, la fosfolipasa 2 deja de funcionar. Deja de funcionar. La fosfolipasa A2. ¿Entendido? Deja de funcionar. A ver, vamos a ver. Fíjense. Fíjense en este gráfico. La lesión llega, ¿no? Y la lesión está chocando a la membrana celular.
Entonces, ¿qué hacemos? Le hemos dado el corticoide ha entrado a la célula, ha entrado al núcleo, se ha transformado. ¿En quién se transformó? En lipocortina. Entonces, la lipocortina, ¿qué hace? Busca la zona donde está la lesión. ¿Y qué es lo que hace? La lipocortina ataca a la fosfolipasa 2. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bloquea a la fosfolipasa 2. ¿Para qué? Para que la fosfolipasa 2 deje de funcionar. ¿Entendido? La fosfolipasa 2 deja de funcionar. Recuerden eso. ¿Entendido? La fosfolipasa 2 deja de funcionar. Entonces, como deja de funcionar la fosfolipasa 2, ¿qué va a ocurrir? Al dejar de funcionar esta fosfolipasa 2, ya no va a haber la liberación del ácido araquidónico. Por lo tanto, en el cuerpo del paciente va a desaparecer el ácido araquidónico. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque ya no va a poder salir, pues. Recuerden que nosotros sacábamos al ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana celular. Y eso era gracias al trabajo de la fosfolipasa 2. Ahora, como estamos anulando a la fosfolipasa 2, entonces esta fosfolipasa 2 ya no va a sacar ácido araquidónico del cuerpo. Entonces, como no sale ácido araquidónico, ya no va a haber los derivados del ácido araquidónico. Entonces, ahora pónganse a pensar cada uno de ustedes cuáles eran los derivados del ácido araquidónico, que eso ya hemos estudiado. Y todos los derivados del ácido araquidónico van a desaparecer. Si no hay ácido araquidónico, entonces tampoco existirán los derivados del ácido araquidónico, lo que acabo de decir. Al no existir los derivados del ácido araquidónico, el cuerpo del paciente comenzará a sentir los cambios por no tener leucotrieno, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Porque recuerden que si no hay ácido araquidónico, no se van a formar ninguna de esas sustancias. Entonces, ahora pónganse ustedes a pensar, en un instante piensen rapidito, ¿qué pasa en el cuerpo de la persona si desaparece el leucotrieno? ¿Qué va a pasar en el cuerpo de la persona si desaparece la prostaglandina? ¿Qué pasa si en el cuerpo de la persona desaparece la prostaciclina o desaparece el tromboxano? ¿Qué es lo que va a suceder en el cuerpo de esa persona? Y fíjense, eso va a suceder en todas las personas que consuman corticoide. Tú le das corticoide a una persona y eso es lo que va a suceder. Ojo, vamos a desaparecer la liberación de ácido araquidónico, entonces no va a haber ácido araquidónico, no se va a producir leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas ni tromboxanos. Todo eso va a desaparecer. Ojo, por culpa de que hemos desaparecido al ácido araquidónico. ¿Ok? Ahora, fíjense este sistema. Lo que estamos haciendo con la lipocortina es simplemente bloquear a la fosfolipasa 2. Yo bloqueo a la fosfolipasa 2 y por lo tanto desaparece el ácido araquidónico. No va a haber ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no va a haber leucotrienos, no va a haber la prostaglandina, prostaciclina, tromboxano de la ciclooxigenasa 1. Tampoco va a existir prostaglandina, prostaciclina, tromboxano de la ciclooxigenasa 2. Entonces, no va a existir nada de ellos. Todos ellos van a desaparecer. Y ese va a ser el gran problema. ¿Ok? Ese va a ser el gran problema. Recuerden. Ahora, si va a desaparecer el ácido araquidónico, van a desaparecer todos sus derivados. Por lo tanto, en el cuerpo del paciente van a desaparecer todas las funciones del leucotrieno. ¿Cuáles eran las funciones del leucotrieno? Las funciones del leucotrieno era la quimiotaxis, el cierre de bronquios, el aumento de moco en el sistema respiratorio. Y si yo hago que desaparezca el leucotrieno, no va a haber leucotrieno, entonces no va a haber quimiotaxis, no va a haber el cierre de los bronquios. Y si no se cierran los bronquios, ¿qué va a pasar?
abre los bronquios. Ah, entonces esa parte es buena. Pero el problema es de que no va a haber quimiotaxis. Esa parte es mala. Aumenta el moco, pero si yo lo anulo, significa que disminuye el moco. ¿Ah? Eso también es interesante, que disminuye el moco en las vías respiratorias. Excelente. Si disminuye el moco en las vías respiratorias, excelente. Pues. Excelente la disminución de moco en las vías respiratorias. Abre los bronquios. Pero la parte mala de esto es de que nos quedamos sin quimiotaxis. Y si nos quedamos sin quimiotaxis, ¿qué va a suceder? Al quedarme sin quimiotaxis, ojo, lo que va a suceder es de que el paciente, ojo, no va a tener defensas funcionando. Entonces, cada vez que yo desaparezco al leucotrieno, desaparecen las defensas del cuerpo. Está bien que se abre el bronquio, perfecto, se abre el bronquio, va a disminuir el moco, excelente, esa parte está muy buena, pero la parte mala es que también disminuye el trabajo de las defensas. Por lo tanto, el paciente se está quedando sin defensas. Ojo, sin defensas. Y esa va a ser la parte mala de desaparecer a los leucotrienos de nuestro cuerpo. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese detalle. ¿Okay? Tú le das corticoide y al darle corticoide desaparece el leucotrieno de nuestro cuerpo. ¿Ok? Listo. ¿Qué va a suceder si desaparece la prostaglandina de la ciclooxigenasa 1? Si desaparece la prostaglandina de la ciclooxigenasa 1, va a desaparecer el moco gástrico. Y si desaparece el moco gástrico, el estómago se va a quemar. Entonces, cada vez que una persona consuma corticoide, ¿qué le sucede? Se le quema el estómago. Y si se quema el estómago, ¿qué forma? Al inicio, la primera media hora, forma gastritis. Pero pasada la primera media hora, ya no es gastritis, se llama úlcera. Entonces, estos corticoides van a provocar úlcera en nuestro paciente. Ojo con ese detalle. ¿Le puede quitar el cólico menstrual? Bueno, sí, pues según la teoría sí, le puede quitar cólico menstrual. ¿Qué más? Desaparece la prostaciclina de la ciclooxigenasa 1. Bueno, si desaparece la prostaciclina de la ciclooxigenasa 1, no pasa nada, porque esa no tenía función farmacológica, así que normal que desaparece. Desaparece el tromboxano de la ciclooxigenasa 1. Si desaparece el tromboxano de la ciclooxigenasa 1, ¿qué va a suceder? Van a desaparecer los trombos, entonces en el cuerpo del paciente no se van a formar trombos. Y si no se forman trombos en el cuerpo del paciente, ¿qué va a ocurrir? Al no formarse trombos, entonces esta persona puede tener hemorragia. Y este paciente puede sangrar demasiado. ¿Por qué? Porque no está formando trombos. ¿Eso por qué? Porque ha desaparecido el trombo sano. Muy bien. Si desaparece la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2, ¿qué va a suceder? Desaparece la inflamación. Ah, mire tú, desaparece la inflamación. Y se supone que por eso es lo que le hemos dado corticoide a esta persona. ¿Para qué le hemos dado el corticoide? Para que le quite la inflamación. Pero miren, ¿qué otras cosas más le estamos quitando a esta persona? ¿O qué es lo que le está ocasionando a esta persona por haber consumido corticoide? No solamente le estamos quitando la inflamación, hay otras cosas más que están produciéndose en el cuerpo. Ahora, también le vamos a quitar prostaciclina. Entonces el cuerpo de esta persona se va a quedar sin prostaciclina. Si el paciente se queda sin prostaciclina, ¿qué va a suceder? Se cierra la arteria. Se cierra la arteria. ¿Por qué? Porque no hay prostaciclina. Si se cierran las arterias, en cualquier momento al paciente le puede dar un infarto. ¿Por qué? Porque no va a haber circulación de la sangre no va a viajar por el cuerpo. ¿Por qué? Porque la arteria está cerrada. ¿Qué más le va a suceder? Le sube la presión arterial al paciente. ¿Por qué le sube la presión? Porque la arteria va a estar cerrada, por eso le sube la presión. ¿Qué más le va a suceder? Se le va a dañar el riñón. ¿Por qué? Porque la arteria se va a cerrar y cada vez que se cierra una arteria se malogra el riñón. Entonces, todo eso
¿Qué es lo que va a suceder? Porque al paciente le estamos quitando prostacyclina. Ojo con ese detalle. ¿Qué más? Le estamos quitando tromboxano de la ciclooxigenasa 2. Bueno, esa no tiene función farmacológica, así que no nos importa. ¿Entendido? Entonces, ahora ustedes saquen su cuenta si es que de verdad vale la pena darle corticoide a la persona para quitarle la inflamación o no vale la pena. No vale la pena darle corticoide. Eso cada quien lo va a analizar y tiene que decidir. Aparte de esto, los corticoides alteran también otras funciones del cuerpo. ¿Qué otras funciones del cuerpo van a alterar los corticoides? Los corticoides van a alterar, por ejemplo, el metabolismo de los carbohidratos. ¿Y qué sucede? Como alteran el metabolismo de los carbohidratos, ojo, los corticoides lo que hacen en nuestro cuerpo es aumentar la glucosa en la sangre. Corticoides aumentan la glucosa en la sangre. Ojo, ¿cómo así aumentan la glucosa en la sangre? Bueno, van a aumentar la glucosa en la sangre, ¿por qué? Porque los corticoides van a estimular la gluconeogénesis. Es decir, los corticoides van a permitir que se produzca nueva glucosa en el cuerpo y de esa manera aumenta la glucosa en nuestro organismo por culpa de la gluconeogénesis. ¿Qué más? Va a ocurrir un bloqueo de la insulina. Es decir, no van a dejar que la insulina trabaje. Y si la insulina no trabaja, ojo, si la insulina no trabaja, eso le puede generar a la persona diabetes. ¿Por qué? Porque va a producir resistencia a la insulina. Y eso es recontra peligroso. Ojo, y la persona puede volverse diabética. ¿Entendido? Ya no sé quiénes están manipulando el sistema que está viendo interferencias. Ojo, después ustedes cuando estudien no van a escuchar bien el video. Yo les estoy diciendo. ¿Entendido? Ojo. Ya. Entonces, miren, cuando nosotros le damos corticoide a una persona, los corticoides tienen la capacidad de poder producir diabetes en la persona. Ojo, diabetes en la persona. ¿Por qué? Porque la insulina no va a funcionar en el cuerpo del paciente, así que los corticoides son recontra peligrosos para ese caso. ¿Qué más? Afectan también el metabolismo de las proteínas. Por eso dice, va a haber alteraciones en el metabolismo proteico. ¿Qué es lo que pasa? En el metabolismo proteico, ojo, va a haber una destrucción de la proteína. Y se supone que va a haber la destrucción de la proteína, especialmente la proteína de la piel. Va a haber también destrucción de la proteína de las cicatrices y también va a haber destrucción de la proteína de los músculos. Por ese detalle, los corticoides jóvenes están prohibidos de utilizarlos, ojo, están prohibidos de utilizarlos en la piel de una persona. ¿Por qué? Porque los corticoides son peligrosos para la piel. Ojo, porque los corticoides destruyen proteína de la piel. Entonces, si alguna vez ustedes escuchan corticoide en crema y quieren aplicarse una crema con corticoide, no lo hagan. Tu piel se va a malograr. Esas cremas de corticoides solamente existen para enfermedades específicas que ahorita vamos a ver, pero no es para echarse en cualquier tipo de piel. ¿Entendido? Porque si no, peor vas a malograr la piel de tu cuerpo. ¿Entendido? Así que tengan presente ese detalle. Corticoides destruyen la proteína de la piel. Ahora, pero los corticoides también pueden destruir, dice, la proteína de las cicatrices. Y ahí viene un detalle. Ojo, que los corticoides nosotros los podemos utilizar para desaparecer la cicatriz de una persona.
¿Por qué? Porque el corticoide lo que va a hacer es destruir la proteína de la cicatriz. Entonces, cuando una persona tiene cicatrices marcadas, cicatrices gruesas, lo que podemos hacer es aplicarle corticoide sobre la cicatriz. Y el corticoide poco a poco lo que va a hacer es destruir la proteína de la cicatriz. Y por lo tanto la cicatriz cada vez se va a achicar. Y por eso es lo que la cicatriz puede terminar borrada. Y se borran las cicatrices. Esta es la técnica que utilizan los cirujanos estéticos cuando operan la cara, ¿ya? Aplican corticoide para poder borrar la cicatriz y de esa manera no se notan las operaciones que las personas se realizan en la cara. ¿Por qué? Porque con corticoide le borran la cicatriz. ¿Okay? ¿Qué más? Los corticoides destruyen la proteína del músculo, entonces eso sí es recontra peligroso. Tú le das corticoide a una persona y lo que va a hacer el corticoide es destruir músculo, en otras palabras, y por lo tanto los músculos del paciente se van a achicar. Ojo, así que hay que tener mucho cuidado con el uso de corticoides. Ojo, ¿por qué? Porque van a malograr músculo. Recuerden eso, malogran músculo. A nivel del metabolismo lipídico, ¿qué hacen los corticoides? Los corticoides producen redistribución grasa. ¿Qué es la redistribución grasa? Redistribución grasa se refiere a que los corticoides cambian de posición a la grasa. Imagínense que cuando tú tienes un exceso de corticoide en tu cuerpo, los corticoides logran que la grasa se mueva y cambie de lugar. ¿Cómo es eso? De que los corticoides pueden lograr que la grasa cambie de lugar. Cierto. Cuando una persona tiene un exceso de corticoide en el cuerpo, la grasa de sus piernas, de sus muslos, la grasa del miembro inferior, camina mientras la persona duerme y la grasa sale del miembro inferior y ¿a dónde se va? Se le mete a la barriga del paciente y por eso le crece la barriga a esta persona, por eso le aumenta la grasa en el abdomen. ¿A dónde más se le mete la grasa? En el tórax y también se puede meter la grasa en su cara. Cuando la grasa del paciente se va hacia la cara del mismo paciente, la cara del paciente se vuelve redonda. Y a eso es lo que le llamamos la cara de luna llena. Cuando la cara de la persona se vuelve redonda. Cara de luna llena. ¿Okay? Y también la grasa se puede ir hacia la espalda y se comienza a acumular en la espalda del paciente. Justo donde termina el cuello de la persona, ahí comienza a acumularse la grasa. ¿Y qué aparece? Lo que nosotros vulgarmente le decimos joroba, ¿okay? Aparece una joroba. En medicina no se le dice joroba, en medicina nosotros le decimos cuello de búfalo. ¿Okay? Pero ¿qué cosa viene a ser? Una joroba. ¿Y por qué apareció la joroba? Porque el paciente está acumulando grasa en la parte inferior de su cuello. Ahí acumula grasa y por eso ahí le aparece una joroba. ¿Entendido? A eso le llamamos cuello de búfalo. ¿Ok? Entonces, fíjense, y eso es lo interesante del corticoide. Y ahí es donde debemos de tener cuidado con los corticoides. Muy bien, seguimos. Equilibrio hidroelectrolítico. Los corticoides se dedican a almacenar sodio y agua en el cuerpo. Es decir, el corticoide no va a dejar que el sodio y el agua salgan por la orina. Por lo tanto, el sodio y el agua se quedan acumulados en el cuerpo de la persona. Si el sodio se queda en el cuerpo de la persona, el sodio automáticamente jala agua. Por lo tanto, siempre que digan el sodio se ha quedado en el cuerpo, automáticamente el agua también se ha quedado en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a suceder? Como el sodio se está quedando retenido en el cuerpo por culpa del corticoide, el sodio va a jalar el agua. El agua también se va a quedar retenido en el cuerpo del paciente. Por lo tanto, ¿a dónde se va a ir el agua? El agua se va a almacenar debajo de la piel y por eso partes del cuerpo del paciente se van a hinchar y a eso le llamamos el edema.
y este paciente va a empezar a tener edema en su cuerpo, hinchazón del cuerpo, se hincha el cuerpo de la persona, edemas, ojo, esos son los edemas, ¿ya? Y eso ocurre en los pacientes que tienen corticoide en su sangre. Ahora, ¿qué más va a ocurrir? Como retiene sodio, recuerden que el sodio jala agua. ¿Y a dónde puede meterse el agua? A la sangre de la persona. Entonces, cuando se meta todo el sodio y el agua a la sangre, al paciente automáticamente le sube la presión arterial. Entonces, un paciente que consuma corticoide, ¿qué le va a pasar? Le va a subir la presión arterial. Ojo con ese detalle. Incrementa la eliminación de potasio. Entonces, el corticoide, ¿qué puede provocar? Una salida de potasio por la orina. Entonces, el corticoide ayuda a botar potasio del cuerpo y por lo tanto el cuerpo del paciente se puede quedar sin potasio. Si el cuerpo se queda sin potasio, ¿qué ocurre? La falta de potasio en el cuerpo provoca paro cardíaco. Cuando no hay potasio en el cuerpo, eso provoca paro cardíaco. Ojo con ese detalle. Y el paciente comienza a tener paro cardíaco y se va a morir por una falta de potasio. Así que eso va a ocurrir cuando el paciente pues tenga demasiado corticoide en su cuerpo. Ojo, aumenta la eliminación de potasio y la sangre de la persona se queda sin potasio. Por lo tanto, cuando la sangre del paciente se queda sin potasio, ahí es donde el paciente pues puede tener un paro cardíaco. A nivel del sistema cardiovascular, ¿qué va a ocurrir a nivel del corazón o los vasos sanguíneos? ¿Qué ocurre con nuestro paciente? A nivel cardiovascular, un paciente que consuma corticoides va a tener un aumento de la presión arterial y se supone que a esta persona le va a subir la presión. ¿Por qué? ¿Por qué le sube la presión? Uno, porque el corticoide desaparece la prostaciclina de la ciclooxigenasa 2 y cuando desaparece la prostaciclina de la ciclooxigenasa 2 se supone que la arteria se cierra y cuando la arteria se cierra sube la presión. Ya, ese es un primer motivo. El segundo motivo es porque aumenta el agua y el sodio, o sea, la sal, ¿no? El sodio representa la sal, por si acaso. Entonces, los corticoides, ¿qué hacen? Retienen sal, retienen sodio, retienen agua en el cuerpo. Entonces, la sal y el agua se meten a la sangre y por eso automáticamente sube la presión arterial. Entonces, imagínense, el corticoide tiene dos mecanismos para que pueda subir la presión arterial. Y ese es un gran problema. Ojo, ese es un gran problema. ¿Entendido? Ya, siguiente. Fallas en la circulación, ¿cierto? Persona que consuma corticoides va a tener problemas en la circulación. ¿Por qué va a tener problemas en la circulación? Porque se supone que la sangre de esta persona no va a viajar bien por el cuerpo porque los corticoides, como nos quitan la prostaciclina, se cierra la arteria. Y si la arteria se cierra, la sangre no viaja por la arteria. Y por eso empieza a tener nuestro paciente fallas a nivel de la circulación. ¿Entendido? Fallas a nivel de la circulación. ¿Por qué? Porque la arteria se cerró. ¿Okay? Cierre de la arteria, falla la circulación. Muy bien. Eso entonces recuerden, es por eso que hay pacientes que pueden sufrir de infartos. Ahora, ¿en qué zona del cuerpo los corticoides producen más casos de infarto? El infarto provocado por los corticoides se observan más seguido en la cabeza del fémur. Ustedes recuerden dónde está el hueso llamado fémur y del hueso fémur ubiquen la cabeza del fémur.
Los corticoides provocan infarto en la cabeza del fémur con mucha más frecuencia. ¿Entendido? Entonces, muchas veces nosotros pensaríamos que el infarto del corticoide pues le va a suceder en el corazón, pero no. El infarto del corticoide aparece más en la cabeza del fémur. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se malogra la cadera, pues, porque la cabeza del fémur está en la zona de la cadera. Entonces, ahí es donde el paciente comienza a tener problemas. Una persona que consuma corticoides. Oh. ¿Qué más? Aumenta el volumen de sangre. ¿Por qué aumenta el volumen de sangre? Es decir, aumenta la cantidad de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la cantidad de sangre? Porque los corticoides retienen sal. Y ya les dije, la sal jala agua. Entonces, por ese detalle, aumenta la sangre del paciente. ¿Por qué? Porque los corticoides están reteniendo sal y agua. Los corticoides jalan sal y agua. Y por eso es lo que va a aumentar la cantidad de sangre en la persona. A nivel del sistema urinario. A nivel del sistema urinario, ¿qué hacen los corticoides? Producen daño en la filtración glomerular. Es decir, se daña el trabajo del riñón. ¿Por qué? ¿Por qué se malogra el trabajo del riñón? Porque la sangre no está llegando al riñón. Ojo, la sangre no llega al riñón. ¿Entendido? Y por eso es lo que se va a dañar el trabajo del riñón. ¿Y por qué no está llegando sangre al riñón? Porque el corticoide desapareció la prostaciclina de la ciclooxigenasa 2 y por lo tanto se cierra la arteria del riñón y de esa manera no le llega sangre al riñón y el riñón se va a morir. Ojo, el riñón se muere. Ojo, y provoca por eso insuficiencia renal los corticoides. Ahora, los corticoides tienen el efecto antiinflamatorio. ¿Qué significa el efecto antiinflamatorio? Que nos quitan la inflamación. Cierto, por eso recuerden que los corticoides pertenecen a la familia de los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque el corticoide te quita la inflamación y ahí lo podemos constatar. ¿Cómo así te ha quitado la inflamación del cuerpo? Porque los corticoides desaparecen de tu cuerpo a la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2. Y ustedes sabrán que las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 2 era la causante de la inflamación. Entonces, si la desaparecemos, ya no va a haber inflamación. Y eso es lo que hacen los corticoides. Nos quitan las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 2. ¿Qué más? Bloquean también, los corticoides pueden bloquear a otras sustancias inflamatorias, como por ejemplo, pueden bloquear a las interleuquinas, pueden bloquear al factor de necrosis tumoral. Por ese detalle es lo que siempre se dice que los corticoides son los antiinflamatorios más potentes. Los corticoides son antiinflamatorios potentes. ¿Por qué? Porque no solamente atacan a las prostaglandinas, sino que los corticoides también atacan a la interleuquina, también atacan al factor de necrosis tumoral. A todos ellos atacan los corticoides. 7. Respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica, ¿qué significa esto? Las defensas del cuerpo. ¿Cómo están las defensas del cuerpo con los corticoides? Dice que la persona que consuma corticoides va a tener una disminución del trabajo de las defensas. Ojo, paciente que disminuye el trabajo de las defensas, paciente que se va a infectar, se va a enfermar a cada rato. ¿Por qué? Porque sus defensas no funcionan. Entonces los corticoides lo que hacen es disminuir el trabajo de las defensas. Y ese es un gran problema, es un gran peligro para nuestro cuerpo. Así que no es bueno que disminuyan las defensas.
Recuerden eso, no es adecuado que disminuyan las defensas. Otro, los corticoides disminuyen la producción de prostaglandinas. Y cierto, de leucotrieno. Se supone que si consumimos corticoide, ¿qué va a suceder? Disminuyen los leucotrienos, no va a haber leucotrienos. Y los leucotrienos, recordarán ustedes que eran los que producían la quimiotaxis. Entonces, las defensas no van a funcionar. ¿Por qué? Porque el corticoide está desapareciendo los leucotrienos. Entonces, ese es un problema. ¿Qué más va a suceder? Los corticoides bloquean la diaperesis. La diaperesis es un sistema mediante el cual se movilizan los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos viajan utilizando diaperesis. ¿Okay? Entonces, se supone que el corticoide que hace bloquea la diaperesis, por lo tanto los glóbulos blancos no van a viajar por el cuerpo y de esa manera las defensas pues no van a llegar hasta la zona de la infección. Ojo, por eso las defensas dejan de funcionar, porque no pueden ni siquiera movilizarse. Ojo, ¿qué más hacen los corticoides? Disminuyen la producción de linfocitos. Sí, el corticoide ataca a la producción de linfocitos y los linfocitos vienen a ser las células principales de las defensas. El linfocito es el que se encarga de defender a nuestro cuerpo y todas las defensas de nuestro cuerpo dependen de la cantidad de linfocitos que tú tengas. A más linfocitos, tienes más defensas. Menos linfocitos, menos defensas hay en tu cuerpo. Ojo, y entonces eso deben de tener presente. ¿Okay? Deben de recordar ese detalle. Otro efecto antialérgico. ¿Qué es el efecto antialérgico? Los corticoides los podemos utilizar, nosotros para disminuir el trabajo de las defensas. Se supone que hace unas clases atrás yo les dije cuál era el concepto de alergia. ¿Quién provoca alergia? Eso yo les dije hace unas clases atrás. Las alergias están producidas por el trabajo exagerado de las defensas. Y se supone que las alergias aparecen por culpa de las defensas. Recuerden eso. Por culpa de las defensas aparecen las alergias. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ojo. ¿Y por qué el corticoide puede controlar las defensas? El corticoide controla las defensas, ¿por qué? Porque el corticoide disminuye la producción de leucotrieno. Por eso los corticoides controlan las defensas y las disminuyen las defensas. Y al disminuir las defensas, está disminuyendo la alergia. Tú bajas las defensas, baja la alergia. Y de esa manera es como nosotros vamos a detener la alergia de una persona. Por eso cuando una persona tiene alergia, lo primero que hacemos es inyectarle corticoides. Ojo, le aplicamos corticoide y con eso automáticamente se detiene la alergia. Aparte de eso, ¿qué más pueden hacer los corticoides? Los corticoides pueden bloquear a la histamina de nuestro cuerpo. Entonces, si bloquean a la histamina de nuestro cuerpo, pues imagínense, el cuerpo se va a quedar sin histamina y al quedarse sin histamina, eso es bueno ¿para quién? Para la alergia, porque la histamina es productora de alergia. Más histamina, más alergia tienes.
Eso recuerden. Más histamina, más alergia vas a tener. ¿Entendido? Entonces, acá viene pues la solución por eso para las alergias. Con las alergias, en las alergias estamos disminuyendo la histamina, estamos disminuyendo el trabajo de las defensas y de esa manera vamos a controlar la alergia de una persona. ¿Okay? Bloqueando la histamina y disminuyendo las defensas. Bueno, esa es una forma de cómo vamos a controlar la alergia de una persona. Ahora, los corticoides también pueden atacar a las células de la sangre. Ojo, y como atacan a las células de la sangre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los corticoides lo que van a hacer es atacar la producción de linfocitos. Linfocitos. Y ya les dije que los linfocitos son las células principales de nuestra defensa. ¿Entendido? Entonces, los corticoides disminuyen la producción de linfocitos. ¿Qué más? Los corticoides disminuyen la producción de eosinófilos. Eosinófilos. Muy bien. Disminuyen la producción de eosinófilos. ¿Qué más? Los corticoides disminuyen la producción de monocitos. Monocitos. Entonces, si vemos los corticoides están disminuyendo la producción de linfocitos, están disminuyendo la producción de eosinófilos y están disminuyendo la producción de monocitos. Todos ellos, linfocito, eosinófilo, monocito, todos ellos son glóbulos blancos, todos ellos. De los tres que están ahí en la diapositiva, recuerden que el linfocito es el principal. El linfocito es el glóbulo blanco más potente, el que más nos defiende. ¿Okay? Sigamos. A nivel del estómago, ¿qué va a ocurrir a nivel del estómago de nuestro paciente? Los corticoides a nivel del estómago de la persona van a aumentar la producción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, si aumenta el ácido en el estómago se va a quemar. El estómago se va a quemar. ¿Por qué? Porque va a aumentar la producción de ácido. Ahí vamos a tener problemas. Ojo, aumenta la producción de ácido en el estómago. ¿Qué más? Va a disminuir la producción del moco gástrico y se supone que por culpa de los corticoides disminuye la producción de moco gástrico. Se supone que cuando disminuye la producción del moco gástrico, el estómago se está quedando sin protección. Ojo, el estómago se queda sin protección y todavía le estamos quitando el moco gástrico, pero a la vez le estamos aumentando el ácido del estómago. Entonces ahí con todas las ganas ese estómago se va a quemar. Es por eso que siempre decimos que los corticoides producen úlcera. Los corticoides producen úlcera y se supone que al producir la úlcera estos son los resultados. ¿Okay? Estos son los resultados de cómo, estos son los mecanismos de cómo se produce la úlcera. Ahora, el corticoide también puede trabajar a nivel de los músculos. Y cuando el corticoide trabaja a nivel de los músculos, ¿qué ocurre? A nivel de los músculos, el corticoide lo que va a hacer es disminuir la cantidad de músculo. Porque recuerden que el corticoide lo que va a hacer es destruir proteína del músculo. Y por lo tanto, el paciente se va a empezar a quedar sin músculo. Y si el paciente se queda sin músculo, eso le va a causar pérdida en la fuerza y el paciente se va a ir quedando poco a poco sin fuerzas. ¿Por qué? Porque está perdiendo músculo por culpa del corticoide.
corticoides nos hace perder músculo, no se olviden. ¿Qué más? Se supone que por culpa de esta pérdida de músculo, sobre todo si ocurre en las piernas de un anciano, si esto va a ocurrir en las piernas de un anciano, el anciano va a perder fuerza. El anciano pierde fuerza y por lo tanto cuando el anciano comienza a caminar, el anciano se puede caer. ¿Entendido? El anciano se puede caer. Entonces ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Okay? Porque hay ancianos que de verdad le dan corticoide y ni siquiera se dan cuenta que le están dando corticoide a esa persona, ¿verdad? Y más bien lo que hacen es perjudicar. Ojo, perjudicar. Recuerden eso. ¿Ya? Y el anciano se cae, pues. ¿Por qué? Porque pierde fuerza a nivel de sus piernas. Entonces el anciano se llega a caer. Y si el anciano se cae, ¿qué va a ocurrir? El anciano se puede romper hasta los huesos. Por eso es recontra peligroso dar corticoide a personas ancianas. Así que tienen que pensar 2 veces si es que le van a dar o no le van a dar corticoide a un anciano. A nivel de los huesos, ¿qué hacen los corticoides a nivel de los huesos? A nivel de los huesos, los corticoides lo que van a hacer es disminuir la absorción de calcio. ¿Qué significa eso? Que el hueso se va a descalcificar. El hueso ya no va a poder meter calcio. Ojo, el hueso ya no va a poder meter calcio. Y si el hueso no mete calcio, pues como les dije al inicio, se descalcifica y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? El día que el paciente se le produce en el paciente una fractura, se rompe el hueso, ese día ese hueso no va a poder soldar, no va a poder pegarse rápidamente. ¿Por qué? Porque no tiene calcio. Ojo, no tiene calcio. Y por eso es difícil que los huesos de esta persona salen. ¿Ok? Así que cuidado con ese detalle. ¿Qué más? Se supone que van a retrasar el crecimiento en los niños. Es por eso que deben de tener ustedes mucho cuidado de dar corticoides a un niño. Porque si le dan corticoide a un niño, el crecimiento del niño se va a ver alterado. Ojo, el crecimiento del niño se va a alterar. Recuerden ese detalle. ¿Ya? Por eso es peligroso estar dando corticoide a niños. No se olviden. Peligroso. ¿Qué más? Bloquean a los osteoblastos. Bloquean osteoblastos. El osteoblasto se supone que es la célula formadora de hueso. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Van a bloquear a los osteoblastos. Es decir, el osteoblasto no va a funcionar. Y si el osteoblasto no funciona, no produce hueso, matriz ósea. Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Qué más? Va a excitar osteoclasto. Y ustedes ya saben qué significa excitar. Va a aumentar el trabajo del osteoclasto. ¿Y cuál es la función del osteoclasto? La función del osteoclasto es destruir hueso. El osteoclasto destruye hueso. Entonces, cuando nosotros le damos corticoide a una persona, el corticoide, ojo, el corticoide lo que hace es activar al osteoclasto, es decir, va a lograr que el osteoclasto funcione más. Y si el osteoclasto funciona más, ¿qué va a ocurrir?
El osteoclasto pues va a destruir hueso. Ojo, el osteoclasto destruye hueso. Entonces recuerden ese detalle. Por eso los corticoides son los enemigos del hueso. ¿Ya? Si tú quieres malograr los huesos de una persona, le tienes que dar corticoides. Así que piensen bien. ¿Es verdad que quieres malograr los huesos de tu paciente? No creo, ¿no? ¿Ya? Pero recuerden que una persona que da corticoides es una persona que está malogrando los huesos de la persona, ¿no? Del paciente. Estás malogrando los huesos. Así que tengan mucho cuidado con ese detalle. ¿Okay? Para no malograr los huesos. Muy bien. Sigamos. A nivel del estado de ánimo, ¿qué ocurre con el estado de ánimo de una persona? Los corticoides pueden alterar el trabajo de la neurona y se supone que cuando el corticoide ataca, se malogra el trabajo de la neurona y por eso el paciente puede tener a veces depresión. ¿Por qué? Porque la neurona no está funcionando bien. O a veces el paciente puede tener euforia. Euforia es cuando el paciente está excitado, el paciente está acelerado. Euforia es como decir hiperactivo, algo así. Entonces, los corticoides pueden causar cualquiera de esos dos extremos. O el paciente cae en depresión, o el paciente va a tener euforia. ¿Entendido? Y eso por culpa del corticoide. Así que hay que tener muchísimo cuidado con los corticoides. Muy bien, ahora, sabiendo lo que hacen los corticoides en nuestro cuerpo, tenemos que mencionar cuál es la toxicidad o los efectos secundarios, ¿no? Ya en resumen, ¿qué es lo que hacen los corticoides en nuestro cuerpo? Los corticoides, uno, aumentan el apetito, producen cataratas, producen glaucoma. Las cataratas vienen a ser un problema a nivel del cristalino y se supone que el cristalino de lo que es transparente, el cristalino aparece con unas manchas blancas. Cuando tú le miras el ojo del paciente, es como que el paciente tuviese como una nube y el paciente tiene como una nube ahí en su ojo. A eso es lo que se le llama catarata. Glaucoma es el aumento de la presión dentro del ojo. Ojo, glaucoma es el aumento de la presión dentro del ojo. Eso es glaucoma. Ojo, aumento de la presión dentro del ojo. Glaucoma. ¿Qué más? Dispepsia. Dispepsia es el malestar a nivel del abdomen. Es cualquier molestia que tú puedas sentir en tu abdomen. A eso se le dice dispepsia. ¿Ok? Siguiente. Úlcera gástrica. Sí, pues, lo que les decía, los corticoides van a provocar úlcera gástrica porque los corticoides aumentan el ácido y disminuyen la producción de moco. Entonces, sí o sí, el estómago se va a quemar. Recuerden eso. ¿Qué más? Agravamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva viene a ser una patología en la cual hay acúmulo de sangre en el cuerpo. ¿Y dónde se acumula la sangre? En el corazón. Y el corazón se empieza a llenar con demasiada cantidad de sangre. A eso le llamamos insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es no dar corticoide, porque si le damos corticoide, recuerden que el corticoide retiene sodio y agua y puede meterle a la sangre y aumenta la cantidad de sangre.
Ojo, aumenta la cantidad de sangre. Entonces no vamos a utilizar este corticoide en insuficiencia cardíaca congestiva. También, cuando nuestro paciente tenga una infección grave, no deberíamos de utilizar corticoide. ¿Por qué? Porque en las infecciones graves, ¿qué es lo que necesitamos? En las infecciones graves nosotros necesitamos a nuestras defensas. Y se supone que nuestras defensas, ojo, nuestras defensas son las que deben de pelearse con la infección. Entonces, si nuestro paciente tiene una infección grave, pues sería ilógico que le estés poniendo corticoide, porque el corticoide va a disminuir el trabajo de la defensa. Ojo, el corticoide disminuye el trabajo de la defensa, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Okay. Listo, sigamos. Y euforia y depresión. Bueno, sí, pues eso ya les dije que eso aparece por culpa de alteraciones a nivel de la neurona. ¿Okay? Por culpa de alteraciones a nivel de la neurona. Muy bien. ¿Qué más puede provocar? Puede provocar edemas, que es el acúmulo de agua en nuestro cuerpo. Edema puede provocar glucosuria, que es el aumento de glucosa por la orina. Glucosuria también puede generarnos osteoporosis, la destrucción del hueso. Osteoporosis puede generar hiperglucemia, aumento de glucosa en la sangre. Puede provocar riesgo de fracturas. ¿Por qué? Porque los corticoides descalcifican. Ojo, entonces puede haber riesgo de fracturas. Ojo con ese detalle. ¿Qué más? Puede causar hipertensión arterial. Hipertensión arterial, ojo con ese detalle. Puede causar debilidad muscular. ¿Por qué el músculo se pone débil? Porque está habiendo destrucción de la proteína muscular. Por eso se va a poner débil el músculo. Puede tener problemas de consolidación en la fractura, es decir, los huesos no sueldan. ¿Y por qué no sueldan los huesos? Por la descalcificación. Ojo, por eso los huesos no sueldan. ¿Qué más? Y el síndrome de Cushing. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una alteración que aparece en las personas que lamentablemente han recibido un exceso de corticoides. Cuando los pacientes han recibido un exceso de corticoides, a esos pacientitos les puede dar el síndrome de Cushing. Es por eso que desde ahora ustedes van a aprender que los corticoides jóvenes solamente se deben utilizar por 3 días. Ojo, los corticoides solamente se pueden utilizar por 3 días, nada más, como máximo. Y los corticoides se deberían de consumir solamente, ojo, una vez al día. Los corticoides se deben de consumir una sola vez al día. ¿Recuerdan eso? Los corticoides solo se deben de consumir una sola vez al día. ¿Y en qué momento del día es ideal para dar corticoide a una persona? Los corticoides se deben de dar en las mañanas, lo más temprano posible. ¿Entendido? En la mañana, lo más temprano posible.
¿Entendido? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque vamos a evitar de esa manera el Cushing. Entonces el Cushing se evita dando corticoides lo más temprano posible, una sola dosis al día, y como máximo los corticoides se utilizan por 3 días, nada más. Acá les presento las imágenes de lo que es el síndrome de Cushing. Miren, un paciente con síndrome de Cushing, ojo, acumula grasa. La grasa se mueve. ¿Y a dónde se le mete la grasa? Lo primerito que hace es meterse a la cara, y por eso la cara poco a poco se va haciendo redonda. Fíjense. Luego también la grasa se va a ir acumulando en el pecho, en la barriga y en la espalda para formar una especie de joroba. Ojo. Y va a formar una especie de joroba. Recuerden eso. Ojo con esa espalda. Fíjense, tanta grasa tiene esta persona, por ejemplo, la imagen de la chica, ¿ya? Tanta grasa tiene la persona en su pecho, ¿ya? Que la piel del pecho se está estirando demasiado para acumular la grasa, que cuando se estira se rompe, y por eso forman las famosas estrías. Las estrías vienen a ser la ruptura de la piel, pero por dentro. Por dentro se rompe la piel y por eso se forman esas líneas, a las cuales nosotros le llamamos estrías. Y eso ocurre por un aumento de peso exagerado. Ustedes habrán visto que las estrías se forman, por ejemplo, en la embarazada. ¿Por qué se forman en la embarazada? Porque la barriga de la embarazada crece de forma exagerada. Ojo, y al crecer de forma exagerada, la barriga de la embarazada se rompe también la piel. Ojo, se rompe la piel y por eso el paciente pues empieza a tener estrías. Igual sucede acá en el Cushing. El paciente comienza a engordar y engorda de manera exagerada y por eso la piel se rompe y forma las estrías. Ahorita van a ver cómo se forman las estrías realmente en el Cushing. Ya, ahorita se viene. Ya, miren acá. Acá lo que les estoy presentando es el cuello de búfalo. Se dice cuello de búfalo, ¿por qué? Porque el paciente está acumulando grasa en la parte inferior del cuello. Ojo, acumula grasa en la parte inferior del cuello. ¿Ok? Entonces, al acumularse la grasa en la parte inferior del cuello, fíjense la imagen, cómo a este paciente, le deforma la espalda. Nosotros lo vemos y nosotros podemos decir que tiene una joroba, pero esa no es joroba, eso es el acúmulo de grasa. Ese es el acúmulo de grasa y a eso le llamamos cuello de búfalo. No se equivoquen, no se olviden, cuello de búfalo. Ahora, acá, miren, esta es la barriga de un paciente que de verdad tiene síndrome de Cushing. ¿Okay? Fíjense cómo la piel de este paciente estaba tan débil la piel del paciente, que la piel del paciente ha tenido que romperse para formar para acumular demasiada cantidad de grasa. Y miren cómo se ha formado las estrías. Acá obviamente que este paciente ya está entrando en tratamientos, por eso
la barriga como que ya se está colgando, ¿no? Está bajando la barriga, pero la piel ya se le malogró. Ojo, la piel ya se le malogró. Y después es difícil borrar las estrías. Difícil que el paciente pueda borrar las estrías, ojo. Ya tendría que entrar a tratamientos especiales de cirugía estética para que borren esas estrías. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿ok? Con las estrías. Muy bien. ¿Qué otras características tiene el síndrome de Cushing? Bueno, ahí como ustedes saben inglés, ahí les he puesto las características del síndrome de Cushing en inglés. ¿No? Ustedes dominan el inglés, por eso se les va a hacer fácil estudiar. A ver, vamos de izquierda a derecha. ¿Ya? A ver, dice síndrome de Cushing. ¿Qué cosa va a presentar el paciente con síndrome de Cushing? Va a presentar cambios en la personalidad. Su personalidad va a cambiar de este paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que los corticoides pueden aumentar el trabajo de la neurona o disminuir el trabajo de la neurona. Entonces, este paciente va a tener cambios en la personalidad. Moon face. Moon face es lo que le llamo cara de luna llena. La cara va a crecer, la cara del paciente se va a hacer redonda porque el paciente comienza a acumular grasa en la cara y eso le llamamos cara de luna llena. ¿Qué más? Aumenta la susceptibilidad a las infecciones, es decir, el paciente comienza a tener este riesgo de infectarse a cada rato, riesgo de enfermarse a cada rato. ¿Por qué? Porque no tiene defensas. Recuerda que los corticoides le han disminuido el trabajo de las defensas. Entonces ese pobre paciente está en riesgo de infectarse. Ojo. En el caso de los varones, produce ginecomastia. La ginecomastia viene a ser el crecimiento de las mamas, el crecimiento de los senos. En el varón, ginecomastia va a tener esta persona. ¿Qué más? Tiene depósitos de grasa en el abdomen. Y cierto, todo su abdomen va a crecer, el abdomen va a hincharse. ¿Pero por qué crece su barriga? Porque acumula grasa. Tiene depósitos de grasa ahí amontonados. Por eso es que la barriga crece. ¿Qué más? Bajamos, fíjense por dónde está el bastoncito. Ahí dice osteoporosis. Ya, la osteoporosis, ¿por qué ocurre? Porque se activa el osteoclasto y el osteoclasto comienza a destruir el hueso. Eso es la osteoporosis. ¿Qué más tiene? Petequias. Petequias tiene hematomas. Petequias tiene hematomas. Hematomas, ¿por qué? Los hematomas vienen a ser sangrados, hemorragias por debajo de la piel. Las petequias también son hemorragias por debajo de la piel. Ahora, ¿por qué tiene estas hemorragias? ¿Por qué tiene estos hematomas? Al paciente le aparecen esas manchas moradas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se supone que los corticoides han desaparecido al tromboxano. Entonces este paciente no forma trombos y el paciente comienza a tener hemorragias por debajo de la piel. Y el paciente está sangrando por debajo de la piel. Ojo. Luego, ¿qué más tiene? Las estrías de color púrpura, estrías en la piel. La piel se estira tanto que forma estrías. Luego tiene la piel delgada, su piel se vuelve delgadita. ¿Por qué? Porque recuerden que los corticoides malogran las proteínas de la piel. Así que la piel de estas personas se vuelve más débil, más delicada la piel. ¿Qué más tiene? En el caso de females, dice, o sea, mujeres. En el caso de mujeres, presenta amenorrea. Amenorrea es decir, que la mujer deja de menstruar. Y también la mujer tiene hirsutismo. El hirsutismo viene a ser el crecimiento de vellos en el cuerpo. Cuando a la mujer le aumentan los vellos en su cuerpo, eso se llama hirsutismo. ¿Ok? Hirsutismo. ¿Qué más? A nivel gastrointestinal tiene alteraciones gastrointestinales. Lo más importante
es que los corticoides aumentan el ácido del estómago, ojo, y a la vez que aumentan el ácido del estómago, recuerden que disminuye el moco gástrico. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? El estómago se quema. El estómago se quema. ¿Qué más tiene el síndrome de Cushing? Tiene las extremidades delgadas. Si nosotros vemos ese dibujito, ¿ya? Ustedes ahí deben de darse cuenta que, ojo, ahí se deben de dar cuenta que los brazos y las piernas de esta persona adelgazan, se ponen delgadas. Ojo, se ponen delgadas los brazos y las piernas de esta persona, adelgazan. ¿Ya? ¿Qué más tiene este paciente? Retención de sodio y agua. Cierto, el agua y el sodio se van a quedar retenidos en el cuerpo. Ojo, va a haber retención de sodio y de agua. ¿Ok? Retención. Y por culpa de esa retención, se supone que el cuerpo se va a hinchar. Ojo, el cuerpo del paciente se va a hinchar. ¿Por qué? Porque está teniendo retención de sodio y agua. Así que cuidado con ese detalle. El cuerpo se va a hinchar. ¿Ok? Por la retención del sodio y del agua. Ya, ¿qué más? A nivel del sistema nervioso central, el paciente puede tener irritabilidad. Irritabilidad a nivel del sistema nervioso central, así que hay que tener cuidado con ese detalle, la irritabilidad. Y bueno, pues otra característica del síndrome de Cushing es la hiperglicemia, es decir, el aumento de glucosa en la sangre. Ahora, por culpa de esa hiperglicemia, el paciente, ojo, el paciente puede tener luego diabetes. O sea, esta persona comienza teniendo síndrome de Cushing y después del síndrome de Cushing, ¿qué cosa le aparece? Diabetes. Y el paciente se complica con la diabetes. O sea, imagínense, pobre paciente, le causaron el síndrome de Cushing y ahora encima de eso le está viniendo la diabetes. Y eso ocurre. ¿Eh? Ahora, repito, ¿por qué le dio síndrome de Cushing? Le dio síndrome de Cushing porque le han dado corticoide en exceso. Corticoide en exceso. Quiere decir que le han dado corticoide por más de 3 días o le han dado corticoide más de una vez por día. ¿Entendido? Por eso les decía, corticoides vamos a usar una sola vez al día y sobre todo en las mañanas, y corticoide como máximo ustedes van a recetar 3 días de tratamiento, como máximo, no más. ¿Entendido? Si el médico receta corticoide por más días, eso ya va a ser problema del médico y el médico tiene que responder si es que el paciente hace síndrome de Cushing. ¿Entendido? Así que hay que tener cuidado con ese detalle. Precauciones. ¿En quiénes vamos a tener precauciones? Es decir, ¿en qué personas hay que tener mucho cuidado al usar corticoides? Bueno, vamos a tener precaución con los pacientes diabéticos. Paciente que tenga diabetes mellitus, hay que tener mucho cuidado si le vamos a dar corticoide, porque recuerden que el corticoide le puede subir el azúcar en la sangre. Entonces hay que controlar bien a esa persona. ¿Con quién más hay que tener cuidado? Pacientes con hipertensión. Si el paciente sufre de presión alta, tiene hipertensión arterial, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa persona. ¿Por qué? Porque los corticoides le pueden subir peor la presión arterial, así que hay que tener cuidado. Luego, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ojo, también hay que tener cuidado con los corticoides. ¿Por qué? Porque recuerden que en la insuficiencia cardíaca la sangre se va a quedar acumulada en el corazón. Y si yo le doy corticoide, recuerden que el corticoide aumenta la cantidad de sangre. Entonces el paciente se puede complicar. Otro, ¿en quién más vamos a tener cuidado? En los pacientes con epilepsia. ¿Por qué? El paciente con epilepsia es un paciente que tiene alteraciones en la neurona
Y si yo le doy corticoides, recuerden que los corticoides podrían alterar el trabajo de la neurona. Y si el paciente ya tiene la neurona alterada, peor sería para este paciente con epilepsia. ¿En quiénes más hay que tener cuidado? Pacientes con enfermedades infecciosas. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque recuerden, el paciente está con una infección y se supone que si el paciente está con una infección, lo que necesita este paciente son sus defensas para que las defensas peleen contra la infección. Entonces, en enfermedades infecciosas hay que tener mucho cuidado de dar corticoides. Ojo. ¿En quiénes más hay que tener cuidado? En pacientes con insuficiencia renal. Pacientes con insuficiencia renal. Y se supone que en pacientes con insuficiencia renal hay que tener cuidado porque los corticoides, recuerden que van a cerrar la arteria. ¿Por qué? Porque desaparece la prostaciclina. Entonces, como se va a quedar sin prostaciclina, ahí vamos a tener problemas. ¿Entendido? Y el riñón se va a malograr, peor todavía. Así que en esos casos hay que tener precauciones. Contraindicaciones. En quienes sí está prohibido, ojo, prohibido dar corticoides. En quienes está prohibido dar corticoides. Está prohibido dar corticoides en pacientes con úlcera péptica. Pacientes con úlcera péptica no le podemos dar corticoides. ¿Por qué? Porque el corticoide provoca úlcera. Entonces, si el paciente ya tiene úlcera, tú no le puedes dar corticoide. Está prohibido. ¿En quién más está prohibido? Está prohibido dar corticoide en pacientes que tengan osteoporosis. Si el paciente tiene osteoporosis, tú no le puedes dar corticoide. Está prohibido. ¿Okay? Paciente con osteoporosis no se le da corticoide. Repito, está prohibido. ¿En quién más está prohibido corticoide? En pacientes con psicosis. Psicosis viene a ser las enfermedades psiquiátricas. Entonces, un paciente que tenga una enfermedad psiquiátrica no puede recibir corticoides. Está prohibido dar corticoides a un paciente con enfermedad psiquiátrica. ¿Entendido? Está prohibido dar corticoide a un paciente con enfermedad psiquiátrica. ¿Qué más? En micosis sistémica. ¿Qué significa micosis sistémica? Micosis sistémica significa que el paciente tiene, ¿qué cosa? Hongos, ¿dónde? En los órganos. De repente el paciente tiene hongos en su pulmón, tiene hongos en su cerebro, hongos en su intestino. Si el paciente tiene hongos, micosis sistémica, hongos en los órganos, no vamos a usar corticoide. Recuerden eso. Corticoide no se usa si es que el paciente tiene hongos a nivel de los órganos. Ojo, estoy siendo específico. Órganos. ¿Ya? Luego, ¿en quién más no se usa corticoide? En pacientes con tuberculosis. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene tuberculosis, ojo, tú no le puedes dar corticoide porque la tuberculosis ha aparecido en esta persona porque este paciente tiene defensas bajas. Entonces, si el paciente está con defensas bajas y por eso le dio tuberculosis, si tú le das corticoide, ¿qué vas a provocar? Que disminuyan peor las defensas. Y si disminuyen las defensas, ¿qué va a suceder? Al disminuir las defensas, peor la tuberculosis va a aumentar. Entonces, en casos de tuberculosis, no se usan corticoides. ¿Entendido? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es tener mucho cuidado con la diapositiva 33 y la diapositiva 34. En la 33 nos dicen precaución. ¿Qué significa? Que sí se puede utilizar, pero con mucho cuidado. En cambio, en esta diapositiva 34 nos hablan de las contraindicaciones. ¿Qué significa? Que está prohibido usar corticoide. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, vamos a ver que los corticoides se van a dividir en 3 grupos. Y vamos a tener 3 grupos de corticoides.
¿Cuáles son los tres grupos de corticoides que existen? Tenemos los corticoides de inicio rápido. ¿Qué son o cómo son los corticoides de inicio rápido? Los corticoides de inicio rápido son corticoides que inician su trabajo en segundos. ¿Qué significa? Que nosotros le damos el corticoide y el corticoide trabaja en segundos. Ojo, en segundos nada más. Por ejemplo, tú le pones una ampolla de estos corticoides de inicio rápido y cuentas hasta 10, cuentas hasta 15 y listo. Al toque comienza a funcionar el corticoide. ¿Entendido? Entonces su acción inicia en segundos. ¿Y cuánto tiempo dura en el cuerpo? Duración. Estos corticoides de inicio rápido duran en el cuerpo de 8 a 12 horas. Ojo, de 8 a 12 horas. Ojo, de 8 a 12 horas. Recuerden eso. Ahora, pero existe un segundo grupo de corticoides a los cuales les llamamos los corticoides de inicio intermedio. Los corticoides de inicio intermedio son corticoides que inician su acción en minutos. Es decir, tú le pones, por ejemplo, una ampolla de este corticoide de inicio intermedio y ¿cuánto se demora? De repente se puede demorar 10 minutos, 15 minutos y recién comienzan a funcionar. Entonces, los de inicio intermedio, ojo, se demoran minutos en funcionar. ¿Cuánto tiempo duran? Ahí viene el detalle. Los de inicio intermedio, ojo, duran en el cuerpo de 36 hasta 54 horas. De 36 hasta 54 horas duran en el cuerpo los corticoides de inicio intermedio. Ojo, de 36 hasta 54 horas duran en nuestro cuerpo los corticoides de inicio intermedio. Ahora, los de inicio tardío, no, antes de eso, perdón. Los de inicio intermedio, ¿cuánto duran? De 36 hasta 54 horas. Lo que significa 54 horas. ¿Cuánto es 54 horas? A ver, 54 horas. ¿Cuántos días son? Se supone que son 2 días, 54 horas equivalen a 2 días. ¿Estoy bien? Cada día es 24, 24 más 24, 48. 48 horas y me sobrarían 6 horas, ¿no? Entonces, tú me pones, por ejemplo, ahorita estamos día miércoles, ¿y qué horas son? Vamos a decir 3:30. ¿Ok? Miércoles 3:30. Me pones mi ampolla de corticoide de inicio intermedio. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar con el corticoide en mi cuerpo? 2 días con 6 horas. Lo que significa, hoy miércoles, de miércoles 3:30 hasta jueves 3:30 hasta viernes 3:30. Pero son 2 días con 6 horas. Entonces el viernes 3:30 más 6 horas hasta el viernes a las 9:30 de la noche. Entonces, miren, tú me pones ahorita una ampollita de estos corticoides de inicio intermedio y ¿qué va a suceder? Ese corticoide va a estar en mi cuerpo desde hoy, miércoles, hasta el viernes a las 9 de la noche, porque duran 2 días con 6 horas. ¿Se dan cuenta? Ahora saquen su cuenta, si me van a dar corticoide por 3 días, ¿cuántos días va a durar el corticoide en el cuerpo? ¿Se dan cuenta? Como duran 2 días con 6 horas, más o menos con 3 días de tratamiento, tú al paciente le estás dando corticoide por 5 días o casi 6 días. Ojo, por eso se supone que como máximo solamente vamos a dar a nuestros pacientitos 3 días de corticoide.
porque después recuerden que el corticoide se va a quedar acumulado en nuestro cuerpo 2 días con 6 horas más, los corticoides de inicio intermedio, y ese es el gran dolor de cabeza. Ojo, la duración. Por último tenemos los corticoides de inicio tardío. Inicio tardío. ¿Por qué se le dice inicio tardío? Tú le pones este corticoide al paciente y este corticoide se va a demorar en trabajar horas. Por ejemplo, son las 3:30, tú me das un corticoide de inicio tardío y de repente, ¿cuándo va a trabajar? A las 4:30 o de repente a las 5 de la tarde, 6 de la tarde recién está trabajando. ¿Por qué? Porque se demora horas en trabajar. ¿Y cuánto tiempo dura en el cuerpo? 18 a 36 nada más. De 18 a 36, un día y medio. Nada más, un día y medio. Entonces, ¿vale la pena? No tanto. Ojo, porque dura poco tiempo. En cambio, ¿quién dura más? Los intermedios. Ojo, los intermedios. Los intermedios son los que duran más. Y a veces eso es lo que nosotros no sabemos. ¿Ok? A veces eso es lo que no sabemos y bueno, pues metemos la pata. ¿Entendido? Ahora, por ahí de repente alguno de ustedes está que se pregunta, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, ahorita vamos a ver quiénes son. ¿Sí? ¿Quiénes son? Vamos a ver, no se preocupen. Ya, ¿quiénes son? Empezamos. Los corticoides de inicio rápido. ¿Quiénes son los corticoides de inicio rápido? Son la hidrocortisona y la cortisona. Hidrocortisona y la cortisona. La hidrocortisona, ahí tienen al costado ustedes las vías de administración por donde se van a administrar la hidrocortisona. ¿Y para qué sirve la hidrocortisona? La hidrocortisona, ojo, la hidrocortisona es recomendada para emergencias por asma, ojo, emergencia por asma, y recuerden que la emergencia, ojo, emergencia significa que el paciente está a punto de morir. Por eso se le dice emergencia. ¿Entendido? Significa que está a punto de morir, por eso se le dice emergencia. Entonces tú vas a usar estos fármacos en emergencia por asma, emergencia por asma. También vas a usar este fármaco en emergencia por alergia. Ojo. Emergencia por alergia y emergencia por asma. Son los dos usos que le damos a la hidrocortisona, nada más. ¿Entendido? Son los dos únicos usos que le damos a la hidrocortisona. Perdón. Ahora, la cortisona, en cambio, la cortisona es otro corticoide que tiene un uso bien definido. La cortisona solamente se va a utilizar en reemplazo en insuficiencia adrenal. ¿Qué significa esto de reemplazo en insuficiencia adrenal? Bueno, reemplazo en insuficiencia adrenal significa que la glándula adrenal de la persona no está funcionando. Por lo tanto, como no funciona la glándula adrenal de la persona, no está produciendo cortisol, que es la hormona, recuerden ustedes, es la hormona que se produce, ojo, es la hormona que se produce, el cortisol. Entonces, en este caso, en insuficiencia adrenal, el paciente no produce cortisol. Entonces, como no produce cortisol, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar cortisona para que la cortisona funcione como reemplazo
del cortisol. Recuerden eso. Como reemplazo del cortisol. Para eso sirve la cortisona. Muy bien. Los corticoides de inicio e intermedio. Los corticoides de inicio e intermedio son los corticoides que más se utilizan. Y fíjense, los corticoides de inicio e intermedio son dos nada más. Tenemos, perdón, a la dexametasona y tenemos a la betametasona. La dexametasona, tenemos ahí las vías de administración, se puede administrar vía oral, intramuscular, endovenosa, ¿ya? La dexametasona. ¿Y para qué se usa la dexametasona? La dexametasona, jóvenes, se va a utilizar en urgencia por asma, ojo, significa que el paciente tiene asma, pero no lo va a matar. Ojo, ese paciente todavía puede aguantar un poquito más, no va a morir. Eso es una urgencia. Urgencia se le dice a toda alteración que no mata, ¿ya? Entonces, la dexametasona lo vamos a utilizar en urgencia por asma. También dexametasona lo vamos a utilizar en urgencia por alergia. Ojo con ese detalle. Urgencia por asma, urgencia por alergia. También la dexametasona se va a utilizar para acompañar a una familia de antibióticos llamados las penicilinas naturales. Cuando en la persona vamos a utilizar las penicilinas naturales, tenemos que mezclar las penicilinas naturales con dexametasona. Las penicilinas naturales no se administran solas. Las penicilinas naturales se administran siempre mezcladas con dexametasona. ¿Entendido? Y eso aprendan. Entonces la dexametasona tiene tres usos: urgencia por asma, urgencia por alergia y para acompañar a la penicilina natural. Para eso sirve la dexametasona. En cambio, la betametasona, ojo, se utiliza más en ampolla, la betametasona. ¿Y para qué nos sirve la ampolla de betametasona? La ampolla de betametasona se utiliza más en casos de maduración pulmonar. ¿Cómo es esto? Cuando de pronto te llega una embarazada y esta embarazada está teniendo los dolores de parto, de inmediato, ¿qué hacemos? De inmediato sacamos la cuenta porque tenemos que saber cuántas semanas de embarazo tiene. ¿Qué pasa si esta mujer tiene menos semanas de 36? Porque los bebés pueden nacer a partir de la semana 36. Pero ¿qué pasaría si de pronto esta mujer tiene menos de 36 semanas? Significa que ese bebé todavía no ha madurado sus órganos. Sus órganos no están formados bien. Ahora, ¿qué ocurre? A nosotros en medicina, ¿qué órgano nos interesa que funcione bien de los recién nacidos? Su pulmón. ¿Para qué? Para que el bebé comience a respirar solo. Entonces a nosotros nos interesa que ese pulmoncito funcione. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que funcione el pulmón? A esa mujer que está con las contracciones, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a inyectar betametasona para que por la sangre la mamá le pase betametasona a su hijo y a la fuerza logremos que ese pulmón empiece a funcionar. A la fuerza vamos a lograr que ese pulmón comience a funcionar. Y se supone que si ese pulmón comienza a funcionar, pues por lo menos ese bebé se va a salvar la vida. ¿Por qué? Porque el pulmoncito va a empezar a funcionar y ese bebé va a poder respirar. Caso contrario, ¿qué tendríamos que hacer? Conectar al bebé a una máquina para que la máquina le bombee aire a los pulmones, porque su pulmoncito no funciona. Eso sería la otra alternativa, ¿no? Pero bueno, a toda la mujer que venga en trabajo de parto y su parto está adelantado, ¿ya?
a esa mujer le inyectamos una ampollita de betametasona para que la madre, por su sangre, envíe la betametasona al cuerpo del bebé. ¿Entendido? Y de esa manera el pulmón del bebé a la fuerza comienza a funcionar. Para eso sirve la metasona. Por último, tenemos a los corticoides de inicio tardío. Corticoides de inicio tardío. ¿Cómo es esto? Los corticoides de inicio tardío son deflazacort, prednisolona, prednisona, metilprednisolona, triamcinolona, parametasona, fludrocortisona. Ellos son los corticoides de inicio tardío. Ahora, ¿por dónde se administran? Fíjense, hay algunos que se administran solamente por vía oral, hay algunos que se administran por vía oral, intravenosa, endovenosa y local. Local significa que lo puedes administrar en crema. Local. Bueno, ¿ya? Aunque en la actualidad casi todos los corticoides de esta lista, en la actualidad ya están viniendo por vía tópica, de manera local, en cremas. ¿Ya? Así que hay para vía tópica, hay endovenosas, intramusculares, por vía oral, para el gusto del cliente. Muy bien, ¿en qué casos se usa este producto? ¿En qué casos vamos a usar los corticoides de inicio tardío? El corticoide de inicio tardío lo vamos a utilizar para el tratamiento ambulatorio. Tratamiento ambulatorio significa el tratamiento que tú lo mandas para la casa. Entonces, tratamiento ambulatorio significa es el tratamiento que tú le vas a indicar que el paciente consuma en su casa. En su casa. ¿Cuál es el tratamiento ambulatorio? ¿O de quién tratamiento ambulatorio? Nosotros vamos a dar corticoides a pacientes que tengan asma y alergia y lo vamos a mandar para su casa. Pero, ¿cómo es el tratamiento? Recuerden que los corticoides lo vamos a dar por 3 días, hemos dicho. El primer día, cuando llega tu paciente, tú le vas a dar el corticoide por vía parenteral. Es decir, el primer día, tú le pones la ampolla al paciente. ¿Entendido? Colocas la ampolla al paciente. Eso el primer día. El segundo día ya no le vas a poner ampolla. Entonces le mandarás para su casa de repente corticoide por vía oral. Y el tercer día, la misma historia. Que tome corticoide en su casa por vía oral. Y ya no vamos a estar dándole corticoide en ampolla. ¿Entendido? Ahora, si tú gustas, le puedes continuar con ampolla. Bueno, ya eso depende de ti. El primer día ampolla, segundo día ampolla, tercer día ampolla. Bueno, eso ya depende de ti. ¿Entendido? Pero era para que el paciente ya no venga a la botica. Ya no vaya a la posta. Entonces, simplemente, el primer día le pusiste la ampolla y el primer día le pones la ampolla y el segundo, el tercer día ya le mandas pastillas o jarabe. ¿Entendido? Y eso ya el paciente que consuma en su casa. Ahora, ¿para qué más se utiliza estos corticoides? Estos corticoides se van a utilizar en casos de enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes significa que el paciente tiene una enfermedad provocada por sus defensas. A eso se le llama enfermedad autoinmune. Ahora, lo que van a hacer ustedes como tarea es buscar cuáles son las enfermedades autoinmunes. ¿Entendido? Y busquen y hagan una lista de cuáles son las enfermedades autoinmunes. No vaya a ser que en el examen les pregunte eso. ¿Ok? Estoy dejando como tarea buscar la lista nada más. Tienen que saber los nombrecitos nada más. ¿Quiénes son enfermedades autoinmunes? Son enfermedades que están provocadas por las defensas. Recuerden, a eso se le dice enfermedad autoinmune. También los corticoides se utilizan como tratamiento inmunosupresor. ¿Qué significa tratamiento inmunosupresor?
Hay casos en los cuales nosotros queremos quitarle las defensas a la persona. Por ejemplo, cuando le vamos a hacer un trasplante. Cuando el paciente va a recibir un trasplante, lo que hacemos es quitarle las defensas y que el paciente se quede sin defensas. Entonces, para quitarle las defensas, le damos corticoide. A esto se le llama tratamiento inmunosupresor. Luego, podemos utilizar también corticoides en caso de leucemia linfoide. La leucemia linfoide es un tipo de cáncer en el cual hay un exceso en la producción de linfocitos. Entonces, como hay un exceso en la producción de linfocitos, ojo, le damos corticoide ¿para qué? Para disminuir la producción de linfocitos. ¿Entendido? Y cuando disminuye la producción de linfocitos, el cáncer se detiene y el cáncer no avanza. Pero ojo, solamente es para este tipo de cáncer. No vayan a pensar, en todos los cánceres vamos a usar. No, solamente esto funciona en el cáncer llamado leucemia linfoide. Y último uso de los corticoides de inicio tardío es la disminución de cicatrices. Es por eso que les decía que muchos de estos corticoides ya vienen por vía tópica, en cremas. ¿Para qué? Para poder aplicar esas cremas en las cicatrices, cosa que podamos borrar las cicatrices de una persona. ¿Entendido? Y eso es lo que utilizan los cirujanos estéticos para borrar cicatrices, los corticoides. ¿Entendido? Así que olvídense de cicatricure y tanta cosa que hablan. No, las cicatrices se borran con corticoide. Y detalle, para borrar la cicatriz, el corticoide tiene que caer sobre la cicatriz. Si cae en tu piel, te va a dejar marca, porque el corticoide malogra la piel. Entonces, cuando vamos a aplicar el corticoide en la cicatriz, tenemos que tener buen pulso para que el corticoide solamente esté encima de la cicatriz. Así que cuidado con eso. Las dosis, para curiosidad nada más, esto para cuando ustedes salgan a trabajar, ahí les estoy dejando las dosis de 3 corticoides que son muy importantes en nuestra vida. La prednisona, la dexametasona y la hidrocortisona. Y ahí les dejo las dosis. Estas dosis, como no estoy en presencial, porque si estuviésemos en presencial, los torturaría con las dosis. Estamos en virtual, entonces las dosis en el examen no vienen. O sea, ejercicios no vienen. Solamente de repente les puedo preguntar la dosis. ¿Cuál es la dosis de prednisona? 1 miligramo por kilogramo al día. O les pregunto, ¿cuál es la dosis máxima de prednisona? 80 miligramos al día. Dexametasona, ¿cuál es la dosis? 0.6 miligramos por kilogramo dosis y la dosis máxima de dexametasona es 8 miligramos al día. Hidrocortisona, 5 miligramos por kilogramo dosis y la dosis máxima 250 miligramos al día. Entonces, esto, ojo, hay que tener presente las dosis, por favor. La dosis y la dosis máxima. Dosis máxima es la cantidad máxima que tu cuerpo puede aguantar de corticoides. Si nos pasamos de esa dosis máxima, es donde va apareciendo el síndrome de Cushing. Por eso hay que tener cuidado y aprender bien esas dosis. ¿Entendido? Ejercicio no les voy a tomar, ya les dije, pero sí las dosis. ¿Cuál es la dosis de estos medicamentos? ¿Entendido? Muy bien. Con eso, jóvenes, estamos culminando la clase de hoy. Espero que me hayan entendido. Vamos a detener la grabación. Ya despierten.